Ella es Planner en Marketing Digital. Vamos a darle la bienvenida. Hola Lina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola María, buenas tardes para todos. Primero que todo, muchas gracias por estar acá, por el espacio y por interesarse en esta temática que es súper chévere, que es el tema de las pautas. Y como dice María, yo soy planner en marketing digital, trabajo en Vendes Fácil, soy comunicadora social y periodista de profesión y actualmente me encuentro haciendo un máster en marketing digital, growth hacking e e-commerce. Entonces, espero que sea un webinar muy interesante para todos y que salga mucho conocimiento de acá. Lina, vamos entonces a contarle a nuestros invitados que tienen a su disposición un chat o un botón de preguntas. Nos pueden ir haciendo por allí como sus preguntas, sus inquietudes y vamos a irles dando respuesta, mi compañero Sebastián y yo. Y vamos también a dejar unos espacios para que tú les des pues como respuesta. Al final les vamos a compartir material y vamos a dejarles una muy breve encuesta para que nos compartan como sus impresiones y temas que nos interesarían saber si son de su interés o no para próximos webinars. Entonces, adelante Lina, bienvenida y te dejo entonces con este webinar. Bueno, perfecto. Entonces, primero contarles un poco qué es Google Ads. Google Ads es la plataforma que tiene Google para que nosotros hagamos diferentes tipos de campañas allí. Una de ellas, uno de sus enfoques es la red de búsqueda, que es de la que nos vamos a enfocar hoy en este webinar, que es cómo pautar literalmente en la red de búsqueda de Google, acá como aparece en la imagen, es decir, que nuestro anuncio aparezca en el buscador cuando uno de nuestros clientes potenciales o cuando una persona pone una palabra en el buscador, me busca y le aparece mi anuncio. Ese es Google Búsqueda y de esto vamos a profundizar hoy. Bueno, acá un tema importante y es la diferencia entre Facebook Ads y Google Ads. Estos son dos mundos completamente diferentes, entonces hay que partir de ahí porque puede que nosotros tengamos experiencia o hayamos hecho alguna pauta en Facebook, pero pautar en Facebook es diferente a Google. ¿Por qué? Porque para pautar en Facebook nosotros pautamos de acuerdo a las afinidades de nuestro público objetivo, afinidades o intereses o según la data que conocemos de ellos por estas redes sociales. Entonces, qué edad tiene, qué le gusta, qué cuenta sigue, por ejemplo. Y la persona está en Facebook o en Instagram mirando la red social, mirando el contenido y coincidencialmente entre comillas, les aparece mi anuncio. Esa persona no estaba buscando mi empresa o mi servicio o mi producto, sino que le apareció repentinamente. Eso es pautar en Google, buscar personas que tengan una afinidad parecida a lo que yo ofrezco, pues algo que un público que sea el que me vaya a comprar, buscar ese tipo de personas y lanzarles la pauta. En Google funciona distinto, sobre todo en Google Ads, porque en Google Ads las personas que ingresan al buscador de Google a buscar un determinado tema que está relacionado con mi producto o mi servicio, tienen ya de por sí una intención de compra. O sea, entraron a Google a buscarme o a buscar mi producto o mi servicio. Entonces son personas que ya tienen como que esa intención de ir a comprar. Entonces vean que son dos pautas completamente diferentes y ya vamos a empezar a analizar un poco la pauta de Google, cómo funciona. También aquí hay algo muy importante y es para saber o analizar por cuál de las dos me voy a ir, porque me puedo ir por las dos perfectamente. Si yo tengo el presupuesto, puedo pautar en Google o puedo pautar en Facebook. Pero tengo que analizar también mi tipo de producto, mi producto dónde puede vender mejor, si en un canal o en el otro. Eso también lo puedo hacer simplemente destinando mi presupuesto a los dos canales y mirar cuál de los dos funciona mejor.
Pero también hay algo muy importante y es algo que está pasando en este momento en Colombia y es que estamos en época de elecciones. Entonces, ¿qué pasa? En época de elecciones, los candidatos presidenciales invierten millonadas de pesos en pauta, en campañas publicitarias, principalmente en Facebook. ¿Por qué? Porque ellos en Facebook pueden llegarle a muchísimas personas con una segmentación muy amplia, o sea, simplemente poner que le llegue mi anuncio a todas las personas en Colombia que tengan de 18 años en adelante, que son los que pueden votar. Entonces, en ese sentido, en este momento la pauta en Facebook está muy costosa porque hay muchos políticos invirtiendo millonadas en Facebook para mostrar sus anuncios. Y eso afecta a todas las campañas porque entonces pautar en Facebook se incrementa el costo. Entonces, por ejemplo, en este momento es una muy buena oportunidad para que ensayemos con otra plataforma como lo es Google, en donde digamos que no se afecta tanto, porque en Google tú no pones, si tú estás buscando tenis deportivos y tú pones en Google tenis deportivos Medellín, no te puede salir una campaña presidencial, mientras que en Facebook sí, en Facebook tú puedes estar mirando tu red social y te aparece el anuncio. ¿Por qué? Porque te crearon la pauta porque tienes más de 18 años y vives en Colombia. En Google no pasa eso. Entonces, en estos momentos estamos evidenciando que pautar en Facebook es más costoso. Entonces, ahorita nos va a salir mejor ensayar o invertir nuestro presupuesto en otro canal. Entonces, de ahí la importancia a que aprendamos también a manejar este canal para que podamos jugar con esos contextos sociales que a veces nos afectan un poco el presupuesto a la hora de pautar. Bueno, ¿y cómo se pauta en la red social, en la red de búsqueda de Google? Allí, como lo pueden ver, cuando nosotros buscamos en Google, buscamos con palabras clave. ¿Qué son esas palabras clave? Es una palabra o una frase, un conjunto de palabras que activan mi anuncio. Es decir, cuando la persona pone zapatos deportivos en Google, en el buscador, y yo vendo zapatos deportivos, yo configuro mi pauta para que cuando la persona busque en Google zapatos deportivos, ¡pum!, le aparezca mi anuncio. Entonces, en este caso, por ejemplo, mis palabras claves son esa palabra o ese conjunto de palabras que están relacionadas con mi producto o mi servicio. Es decir, lo que yo vendo y lo que yo estoy buscando que me compren. En este sentido, las empresas tienen que tener mucho cuidado en la escogencia de esas palabras claves. ¿Por qué? Porque nuestro público objetivo es quien realiza la búsqueda. Entonces debemos ponernos en ese papel de nuestro comprador, cómo nos puede buscar él, no como nosotros queremos que nos encuentren, sino cómo realmente nos está buscando nuestro comprador. Entonces, ahí es importante que pensemos más como el cliente, como la persona que está con esa necesidad y no como nosotros como empresa. Y hay otra parte importante en esta parte y son las palabras clave negativas. ¿Qué quieren decir? Son esas palabras con las que nosotros como empresa no queremos que nos relacionen. Por ejemplo, supongamos que yo vendo tiendas virtuales y mi tienda virtual tiene un costo, pero ustedes saben que en el mercado tú puedes encontrar de todo tipo. Pero si yo invierto en una campaña y me están llegando muchas personas que me están buscando tienda virtual gratis, entonces eso quiere decir que debo negativizar la palabra gratis. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que me lleguen personas que estén buscando una tienda virtual gratis, porque yo no vendo eso. Mi tienda virtual tiene un costo. Entonces son aquellas palabras que no nos sirven, que a la hora de la búsqueda, digamos que nos pueden hacer gastar presupuesto en cosas que no están relacionadas con mi producto o servicio. Entonces, nosotros las negativizamos. Bueno, ¿cómo funciona Google Ads? Entonces, vean, para nosotros pautar en Google Ads, digamos que lo principal en la red social de búsqueda es estar en las primeras posiciones. Es decir, cuando una persona ponga zapatos deportivos, que yo aparezca entre las 3 primeras opciones que Google le da para él escoger dónde comprar sus zapatos deportivos. Esa, digamos que es la meta, aparecer entre los primeros. Y para eso pautamos, para eso pagamos. Pero ¿cómo podemos saber cómo llegar a esas primeras posiciones, sabiendo que hay tantos competidores buscando lo mismo?
Entonces, para eso hay 3 condiciones. Primero, la puja. La puja es una subasta. ¿Por qué? Porque nosotros en Google Ads, digamos que pagamos por palabras clave, porque precisamente la pauta se hace con palabras clave. Entonces, nosotros pagamos por esas palabras clave. Si una palabra clave, por ejemplo, tiendas virtuales, digamos que muchas empresas pautan por esa misma palabra clave, la palabra clave se encarece, entonces es un poco más costoso pagar por ella. Y bueno, también por eso es que Google, esa es una, digamos, de las variantes por las que Google nos posiciona. Si nosotros somos de los que más pagamos por esa palabra clave, Google nos puede poner entre las primeras posiciones. Pero en este caso no es solamente el presupuesto o lo que tú pagues por él, la inversión. Realmente, de las cosas más importantes para que tú obtengas esas primeras posiciones es la relevancia. ¿Qué quiere decir la relevancia? Que tus palabras clave estén alineadas con el anuncio que tú crees, que tiene unos títulos y unas descripciones que más adelante las vamos a ver, y estén alineadas al mismo tiempo con tu sitio web, es decir, el lugar a donde tú vas a dirigir esas personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer una campaña para vender tenis deportivos y estoy usando palabras clave de tenis de mujer, pues ahí no va a haber concordancia con mi anuncio, que es sobre tenis deportivos, y mis palabras clave. Y al mismo tiempo, si los llevo a un sitio web donde estoy ofreciendo tiquetes, entonces pues no tienen relación la una con la otra y eso Google lo penaliza. Entonces tenemos que ser muy precisos a la hora de escoger esas palabras y debemos jugar con esas palabras clave a la hora de crear mis anuncios, de escribir mis títulos y mis descripciones, y al mismo tiempo tenemos que tener un sitio web que también tenga esas palabras clave, que tenga las descripciones y que todo esté alineado para que Google me ayude. O sea, si yo tengo eso muy alineado, Google va a decir, este es un muy buen anuncio y me va a ayudar a posicionarlo. Más que la puja o la inversión es la relevancia. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Y lo otro es el CTR. ¿Qué es el CTR? El CTR es un indicativo que nos ayuda a medir. En este caso nos ayuda a medir la cantidad de impresiones. Impresiones son la cantidad de veces que mi anuncio fue mostrado. Entonces, la cantidad de impresiones sobre la cantidad de clics que le dan a mi anuncio. Entonces, este CTR es el que me ayuda a mirar si mi anuncio está siendo bueno y llamativo o si por el contrario la gente lo ve y no le hace clic porque no le interesa. Entonces, si nuestro CTR es bueno, eso quiere decir que nuestro anuncio, nuestra campaña está funcionando muy bien. ¿Qué se considera un CTR bueno en Google? Muchas personas dicen que a partir del 4%, hay otros que dicen que a partir del 6%. Lo importante es que tengamos en cuenta que del 4 para arriba es un muy buen CTR. Si nuestra campaña está de 4% para abajo, es porque de pronto mi anuncio no está siendo lo suficientemente llamativo, no estoy usando palabras clave que digamos que me ayuden a posicionar este producto o servicio. Entonces ya con un CTR menor a 4 es donde tenemos que mirar dónde está el problema. ¿Cómo me cobra Google Ads? Para el caso de búsqueda, que es la campaña que vamos a mirar hoy, nos cobra por clic, es decir, las veces que las personas le hacen clic a mi anuncio, y por conversión, que también lo puedo poner de esa manera. Es decir, una conversión es, por ejemplo, un lead o una persona que se registre, que la persona llene un formulario y lo envíe, eso es un lead, es decir, una conversión. Eso era lo que yo quería que ellos hicieran en mi sitio web. Eso funciona, por ejemplo, mucho para las empresas de servicios. O otra conversión puede ser la compra. Quiero que la persona entre a mi sitio web y me compren. Eso es una conversión. Entonces, yo puedo cobrarle a Google, Google me cobra a mí de acuerdo a las ventas que me genere mi anuncio o a los clics que hay en mi anuncio. Bueno, entonces aquí ya vamos a empezar a meternos a la plataforma de Google. Vamos a ir mirando entre la plataforma y la presentación para explicarles más al detalle. Para crear una cuenta en Google, muy fácil, los metemos aquí en Google, ponemos Google Ads en el buscador y es esta primera opción, ads.google.com.
Le damos clic ahí y le damos clic en comienza ahora. Ahí él nos va a pedir que le demos pues como el objetivo a nuestra campaña. En ese momento no le demos ningún objetivo, vamos a darle clic a la opción azul que nos dice comenzar sin ningún objetivo y nos va a llevar a este panel, así tal cual, nuevecito, sin ninguna campaña creada. Aquí es donde vamos a trabajar. Esta es la plataforma de Google Ads. Nos vamos a venir aquí a campañas y vamos a empezar con la creación de la primera campaña. Entonces vean, aquí Google me muestra diferentes objetivos que puede tener mi campaña. Entonces, es decir, si yo, por ejemplo, voy a pautar porque quiero vender mi producto en mi sitio web. Entonces, ventas. Porque quiero tener clientes potenciales. Porque quiero llevar tráfico a mi sitio web. O sea, no quiero generar una venta, pero quiero que muchas personas entren a mi sitio web y lo vean. Tráfico. O sea, vean, hay muchas opciones. Promoción de una aplicación, por ejemplo, visitas a tienda y promociones. Entonces, esto aplica mucho más para tiendas físicas o para restaurantes. O sea, yo quiero que la gente ponga restaurantes italianos en Medellín y ¡pum!, les aparezca mi anuncio en donde diga dónde estoy ubicado, cuál es mi localización, cuál es mi número. Pero en este caso, como vamos a hacer una campaña pensando en aquellas personas que no han hecho muchas campañas o que de pronto apenas van a hacer su primera inversión en pauta en su empresa, vamos a seleccionar crear una campaña sin orientación de un objetivo. ¿Qué les recomiendo yo? Si es la primera campaña o las primeras campañas que van a hacer, entonces nunca han hecho Google Ads para su empresa, comiencen con esta opción. La campaña sin ningún objetivo. ¿Por qué? Porque digamos que como no hemos experimentado en esta plataforma, no sabemos la gente cómo nos está buscando, no tenemos muy claro, porque nosotros podemos creer que la gente nos busca de alguna manera u otra, usando una palabra clave u otra, pero puede que no. Puede que la gente nos diga, no, es que yo te busco de esta manera. Entonces, antes de nosotros empezar a invertir ya en un presupuesto de conversión, miremos cómo se va a funcionar, cómo se va manejando mi campaña y después cuando ya la campaña esté más madura, más actualizada, más optimizada, ya le puedo empezar a meter un objetivo. Entonces les recomiendo campañas sin objetivo en un inicio. Acá están los tipos de campaña de Google Ads. Como les explicaba, hay muchos. Entre esos está Google Búsqueda, que es el que vamos a ver hoy, pero también está, por ejemplo, campaña de display. No sé si ustedes, por ejemplo, han entrado alguna vez al Colombiano o alguna página y les aparecen anuncios aquí en las partes laterales ofreciéndoles cualquier tipo de producto o servicio. Eso, por ejemplo, es una campaña de display que es más enfocada en tráfico, o sea, en que la gente vea mi producto, mi servicio, más que en conversión. En este caso, escogimos hacer una campaña de búsqueda porque las campañas de búsqueda son más enfocadas en convertir, es decir, en generar registros o en generar ventas o en generar clics en mi sitio web. Entonces, estas campañas son las que, de Google, son las que pueden tener mayor porcentaje de conversión. Entonces, por eso las cogimos. Y además, porque es una campaña muy completa, en donde vamos a ver, pues vamos a entender cómo se maneja Google Ads y ya al entender Google Búsqueda, las otras campañas van a ser mucho más fáciles de aprender. Entonces, empezar como por lo más complejo para que ya lo otro sea mucho más fácil de manejar. Entonces, bueno, en este caso le vamos a dar Google Búsqueda. Acá nos pide seleccionar los resultados que desea obtener para esta campaña. En nuestro caso le vamos a dar visitas al sitio web y es importante que tengamos presente que estas dos opciones, llamadas telefónicas y descargas de la aplicación, son posibles si nuestro público objetivo o la persona está buscando desde el celular. Entonces les va a aparecer la opción de llamar solo si la persona está desde su celular en Google. Y lo mismo la opción de descargar la aplicación. Entonces, en este caso le vamos a dar visitas al sitio web, que también es la más normal. Entonces voy a poner aquí una tienda virtual, pongo el sitio web donde vamos a dirigir mi campaña y llegamos al nombre de la campaña. Vean, esto puede parecer la parte más boba, pero realmente ustedes no saben la importancia. ¿Por qué? Porque ahorita, pues, como ustedes vieron, no hay ninguna campaña creada.
pero a medida que yo vaya creando las campañas, si yo pongo nombres genéricos, por ejemplo, campaña tenis deportivos, en un mes, 2 meses, un año, que yo ya tenga varias campañas creadas, va a ser un rollo en la cabeza saber cuál era la campaña que yo creé en marzo, identificar para, por ejemplo, buscar indicadores y comparar. Si yo quiero saber cómo esta campaña en esta promoción, en Cyber Days, por ejemplo, qué analíticas tuvo, cómo funcionó, luego buscar esa campaña va a ser un lío. Entonces debo tratar de ser muy específico a la hora de escribir este nombre de la campaña para empezar con mi dashboard organizado. Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, Black Friday. Vamos a ponerle también el objetivo de esta campaña, pongámosle que sea clics a mi sitio web. Entonces le puedo poner, por ejemplo, clics. Le pongo la fecha en donde estamos, no es necesario poner como la fecha completa, sino poner, por ejemplo, el mes, entonces, marzo 2022. Y le ponemos el objetivo de la campaña. ¿Esta es una campaña de qué? Vamos a hacer de búsqueda, entonces pongámosle búsqueda. Para que sea una campaña más fácil de buscar cuando la necesitemos. Entonces, bueno. Listo, ya aquí entramos a otra parte donde hablamos de el presupuesto. Vean, Google, digamos que usa un presupuesto diario. Pero ¿qué pasa? El presupuesto diario no es muy exacto. Dependiendo de cómo se esté comportando mi campaña, qué tan caras estén las palabras claves o qué tanto estén convirtiendo mi campaña, Google puede subirse un poquito más o bajarse un poquito de este presupuesto diario que yo le voy a poner acá. Entonces es muy importante que tengamos presente que este es un presupuesto promedio. Por lo tanto, Google se puede subir un poquito o bajar un poquito. ¿Qué les recomiendo yo? Les voy a dar un truco que me enseñaron en su momento y es, para este presupuesto diario, supongamos, yo tengo un presupuesto mensual para invertir en Google de 300,000 pesos. Entonces, para yo saber cuánto debo ponerle aquí de presupuesto diario, voy a dividir 300,000 pesos, que es lo que tengo para todo el mes, dividido 30.4. Ese 30.4 es como un indicativo que el punto 4, por ejemplo, es el que nos da como esa abertura entre si el mes tiene 28 días o tiene 31 días, entonces nos da ahí un margen. Entonces, por eso destinaron el 30.4 para ser un poco más exactos. Entonces, al dividir 300,000 entre 30.4 me va a dar un valor y ese es el que voy a poner acá en presupuesto diario. Eso es lo que me va a ayudar a ser un poco más exacto en saber más o menos cuánto es lo que Google se va a gastar diariamente en mi campaña. O lo otro que puedo hacer, digamos que yo tengo un presupuesto diario de 20,000 pesos, pero entonces yo quiero saber Google cuánto se va a gastar con ese presupuesto. Entonces, lo mismo, 20,000 pesos por 30.4 y ahí me va a dar el promedio mensual que Google se puede gastar con mi campaña. Y ahí yo ya sé, sí, bueno, digamos que sirve mi presupuesto, lo puedo, o sea, está entre mis posibilidades o no, le tengo que bajar porque se me subió más de lo que yo pensaba. Entonces, para que lo tengan presente. Otra cosa que también podemos acá hacer para el presupuesto es mirar cuánto están costando mis palabras clave. Les voy a mostrar por acá. Por ejemplo, en el planificador de palabras clave. Ahorita les voy a mostrar, ahí aparece, en el planificador de palabras clave ustedes pueden poner palabras clave de ustedes o palabras clave, por ejemplo, de un competidor. Si digamos es la primera campaña que ustedes van a hacer y no tienen muy claras las palabras claves que van a poner. Ahí pueden poner, por ejemplo, el nombre de su competencia. Por ejemplo, yo soy Nike y yo no sé qué palabras voy a poner para mi campaña. Entonces, busco la página de Adidas, pongo ahí en el planificador de palabras clave, que está aquí en herramientas, pongo la página de Adidas y me aparecen las palabras clave con las que Adidas está pautando. Y me aparece el costo, cuánto vale cada palabra clave. Entonces yo ahí puedo mirar cuáles palabras clave me funcionan, cuáles quiero utilizar
más o menos sumar cuánto en promedio me puedo gastar con esas palabras clave y así también organizar el presupuesto. Esa es otra forma, pero me parece que es una forma ya más, de pronto implica un poquito más de complejidad. Entonces, bueno, acá otra cuestión. ¿Cuánto es el presupuesto ideal, por así decirlo? Realmente eso es muy relativo, porque no es lo mismo pautar por vender una camiseta, por ejemplo, o pautar por vender un televisor o por vender una maestría. O sea, son dos productos, de hecho uno es un producto, el otro es un servicio y tienen costos o precios muy diferentes. Entonces, entre más costoso sea mi producto, por ejemplo, si yo vendo una maestría, debo tener un presupuesto más alto porque el costo por adquirir un cliente con mi campaña va a ser mucho más costoso. Muchas veces dicen, uno debe estar dispuesto a pagar a pagar por un lead lo que cuesta, digamos, mi servicio. Entonces, para que tengamos una idea, si yo vendo un producto muy costoso o un servicio muy costoso, pues debo contar con un presupuesto más alto. Porque, por ejemplo, si yo vendo camisetas o boxers, el costo por lead me puede ser, por ejemplo, de 3,000 pesos, 2,000 pesos. Si yo vendo una tienda virtual, por ejemplo, mi costo por lead puede ser 20,000 pesos. Entonces, para que tengamos en cuenta eso a la hora de saber qué presupuesto vamos a usar. Bueno, acá llegamos a una parte que es ofertas. Entonces, ¿qué significa esto? Es mi campaña, en qué la voy a enfocar. Entonces, si ustedes le dan clic, como yo, por ejemplo, no he hecho ninguna campaña, entonces no me aparece conversiones porque no tengo conversiones creadas. Si yo ya creo una conversión, se me va a habilitar esta opción. Pero como esta es una campaña básica y está enfocada en personas que no han creado nunca una campaña de Google, entonces lo recomendado es enfocarlo a clics. Entonces, en una primera instancia, enfocarlo a clics. Ya cuando estemos mirando que, uy, sí, mi campaña está dando muy buenos resultados, está trayendo muchas personas a mi sitio, están comprando, mi CTR es bueno, ya ahí puedo cambiar mi foco y ya no lo hago por clics, sino por conversión. Pero les recomiendo que para un primer ensayo nos enfoquemos en clics y vamos mirando cómo va evolucionando mi campaña y ya a medida en que vaya evolucionando voy cambiando el enfoque. Igual con el presupuesto. Es muy importante que así, por ejemplo, yo vaya a empezar y tengo un presupuesto de 3 millones de pesos para el primer mes. No le destinemos los 3 millones de pesos a la primera campaña. Tratemos de empezar con lo mínimo y ir subiendo progresivamente. Por lo mismo, como no sabemos si mi campaña va a funcionar o no, si mis palabras claves son buenas o no, si mis anuncios son buenos o no, pues ¿para qué voy a invertir todo mi presupuesto en algo que estoy apenas como aprendiendo a hacer o comenzando a hacer? Entonces les recomiendo, para empezar, comencemos con un presupuesto bajito y si la campaña se va respondiendo bien, le vamos aumentando presupuesto. Aquí le vamos a poner clics. Y como ven, acá Google saca, por ejemplo, una alternativa no recomendada, en donde realmente ellos no lo recomiendan, es porque es una alternativa muy avanzada. Entonces, por eso les digo, quedar en una primera instancia, quedarnos con clics. Ellos acá, por ejemplo, lo hacen con maximizar clics, maximizar conversiones. Eso quiere decir que le va a mostrar mi anuncio a las personas que tienen el mayor potencial para darle clic a mi anuncio o para las personas que tienen el mayor potencial para comprar en mi tienda. Pero sí, esto es una opción más avanzada que por eso Google no lo recomienda. Entonces, quedémonos con clics. Le damos siguiente. Acá en las redes, bueno, esta es una red de búsqueda. Eso quiere decir que va a aparecer acá en el buscador de Google, por ejemplo, zapatos deportivos. Entonces vean, este es un anuncio de shopping, ¿sí ven? Estos son otro tipo de forma de pautar en Google que se llama shopping. Y acá están los anuncios de búsqueda, que son estos, que son anuncios de texto. Los de búsqueda son solo texto, no podemos pautar con videos ni con piezas, porque para eso hay otro tipo de opciones. Display, por ejemplo, es con imágenes. O para pautar en YouTube,
es con videos. Entonces, ahí para ese tipo de herramientas utilizaríamos otro tipo de pauta. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, ya nos aparece el primer anuncio, Decathlon, entonces, bueno, empiezan a aparecer las marcas, ¿cierto? Como es una campaña de búsqueda, es decir, queremos enfocarnos en que la gente le dé clic a mi anuncio y convierta, acá vamos a deschulear red de display. ¿Por qué? Porque esta es una nueva opción que saca Google, pero la verdad no es muy recomendado. O sea, enfoquemos todos nuestros recursos en búsqueda, que es lo que estamos buscando. Entonces le vamos a quitar el chulito y lo dejamos solo con búsqueda. En ubicaciones, aquí lo podemos segmentar como nosotros queramos, o sea, podemos poner todos los países y los territorios, que pues no es lo más recomendado, porque si yo vendo aquí en Colombia y no distribuyo a otros países, pues para qué voy a mostrarle mi campaña a otros países, no tiene sentido. O puedo ingresar pues una ubicación ya más al detalle y la puedo pues como manejar acá. Por ejemplo, en este caso le voy a dar Colombia. Los idiomas, esto es muy importante porque aquí Google no se está refiriendo al idioma con el que la persona hable. Este no tiene nada que ver con el idioma de la persona, este es con el idioma de su computador. Entonces, ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, está seleccionado por defecto español porque Google entiende que yo estoy en Colombia, entonces que mi idioma es el español. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay computadores que las personas prefieren ponerlo en inglés porque les interesa aprender inglés y esa es una muy buena forma de empezar a estudiar el idioma, convirtiendo el celular, el computador en otro idioma. Entonces, si yo acá selecciono español, esas personas que viven en Colombia, que son mi público objetivo y que me comprarían, no van a ver mi anuncio porque esas personas que tienen el computador o el celular en inglés no les va a aparecer. Entonces, lo ideal es deschulear esa opción, quitarla y dejar todos los idiomas para que sin importar el idioma que tenga el computador o el celular, si la persona está en Colombia y cumple con mi segmentación, le llegue mi anuncio. Entonces lo vamos a quitar. Vamos a siguiente. Acá llegamos a una parte muy importante de todo este proceso, que son las palabras clave y los anuncios. Entonces, vamos a volver aquí a la presentación. Les voy a explicar aquí gráficamente cómo es la estructura de una campaña. Entonces, tengo una campaña en Google. Esa campaña yo la puedo dividir en varios grupos de anuncios. ¿Qué quiere decir eso? O sea, digamos que yo tengo, mi empresa tiene ya identificadas unas palabras clave. Si yo vendo zapatos deportivos, una palabra clave, por ejemplo, puede ser zapatos deportivos hombres, zapatos deportivos Medellín, zapatos deportivos azules, zapatos deportivos Nike. Todas esas son palabras clave relacionadas con lo que puede ser mi producto. Pero esas palabras clave yo las tengo que ordenar, estructurar como por tipos o categorías. Entonces, por ejemplo, yo vendo zapatos deportivos, pero esos zapatos deportivos, digamos que los voy a categorizar por, digamos que colores. Entonces, en un grupo de anuncios voy a crear esas palabras clave que están relacionadas a los colores de mis zapatos deportivos. Entonces ahí va a poner zapatos deportivos rojos mujer, zapatos deportivos azules, zapatos deportivos Nike rojos. Entonces esos van en un grupo de anuncios. Otro grupo de anuncios podría ser, por ejemplo, la competencia. Esto es muy importante. Yo puedo crear palabras clave con mis competidores para que Google identifique si una persona, por ejemplo, entró, si yo vendo Nike y una persona entró a la tienda de Adidas, entonces, y mi palabra clave, pues mi competidor es Adidas, entonces va a poner como palabra clave Adidas, para que si la persona entra a la tienda de Adidas, Google identifique, esta persona también puede estar interesada en mis tenis Nike y le muestre mi anuncio. Entonces, otro grupo de anuncios podría ser mis competidores. También hay ciertos productos que se pueden organizar
las palabras clave por materiales. Por ejemplo, si yo vendo cinturones o chaquetas, chaqueta de cuero, chaqueta de drill, chaqueta de jean. Entonces, ese puede ser otro grupo de anuncios. Y hay otro muy importante, y es el grupo de anuncios de marca. Esto me va a ayudar mucho a posicionarme en Google, a posicionar mi marca. ¿Y a qué se refiere ese grupo de anuncios? A poner palabras clave relacionadas a mi marca. Si mi marca es, por ejemplo, Vendes Fácil, que vende tiendas virtuales, entonces yo voy a poner en ese grupo de anuncios de marca, voy a poner palabras clave relacionadas con Vendes Fácil. Tienda virtual, Vendes Fácil. Crea una tienda virtual en Vendes Fácil, o crea tu e-commerce en Vendes Fácil, o e-commerce Vendes Fácil. O sea, palabras relacionadas con mi marca. Todas las palabras claves deben tener el nombre de mi marca. Esa iría en otro grupo de anuncio. Y cada grupo de anuncio tiene diferentes anuncios. Podemos poner en un promedio, por ejemplo, de 2 anuncios por grupo de anuncio. Esto, ¿por qué? Porque entre más nosotros le demos material a Google para que use nuestras palabras clave, nuestros títulos, nuestras descripciones, él puede hacer combinaciones y podemos dar más con una campaña exitosa, porque Google tiene más material de donde coger. Entonces, entre más opciones le demos, muchísimo mejor. Entonces, bueno, ¿qué son los grupos de anuncios? Estos que les mostré acá. Entonces, como les decía, son los grupos en los cuales separamos las palabras claves por tipos. Una recomendación, y es en cada grupo de anuncios poner entre 5 y 10 palabras clave por grupo de anuncio. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, usualmente no se crea un solo grupo de anuncios, sino que se crean varios, y cada palabra clave yo la debo analizar si está muy costosa, si no, si me está funcionando, si no, si le están dando mucho clic o no. Entonces, cada palabra clave debo revisarla, analizarla constantemente para saber si esa palabra clave funciona o no, si la saco o la continúo, si le aumento presupuesto, se lo bajo. Entonces, imagínense ustedes tener 20 palabras clave por anuncio, teniendo 2, 3 anuncios. O sea, implicaría demasiado tiempo y esfuerzo analizar cada una de las palabras clave y no sería pues algo, digamos que muy óptimo para ustedes. Entonces, por eso es recomendable entre 5 y 10 palabras clave. Aparte, para que ustedes también tengan como el universo de su pauta muy bien mapeado, qué palabras tengo, en qué grupo la tengo, cómo la tengo compitiendo, y así también lo tengan más claro. Y porque ya vamos a ver algo de las palabras clave que es un poquito más técnico, y es la concordancia. Las palabras clave se escriben distinto en la campaña de acuerdo a la intención que yo tenga. Importante, no repetir las palabras clave. O sea, si yo pongo una palabra clave en mi grupo de anuncios, no repetirla en otro grupo de anuncios. Precisamente por lo mismo, si yo estoy haciendo grupos para separarlas según diferentes tipos, pues no puedo repetir los mismos tipos, las mismas palabras en 2 tipos diferentes. Entonces, como recomendación, no repetir palabras clave. Y acá vamos a hablar de la concordancia de las palabras clave. ¿Esto qué quiere decir? Les voy a mostrar acá. Al momento de yo aquí crearla, por ejemplo, la concordancia es lo que yo espero de esta palabra clave. Entonces, hay 3 tipos de concordancia. Concordancia amplia, concordancia de frase y concordancia exacta. La concordancia amplia, si yo dejo mi palabra en concordancia amplia, quiere decir que cualquier persona que esté buscando algo medianamente relacionado a mi palabra clave, le va a aparecer. Entonces, por ejemplo, si yo vendo cursos online de marketing, pero pongo entonces mis palabras claves, cursos online de marketing, pero como Google identifica que yo estoy usando las palabras cursos y online, entonces que una persona que esté buscando cursos online de cocina le puede aparecer mi anuncio. Entonces, eso significa que pueda llegar a mucha gente, porque como es una concordancia amplia y está buscando que le llegue a la mayor cantidad de gente, porque no está, digamos que, segmentando mucho, le va a llegar a mucha gente, pero no van a ser palabras muy efectivas. Entonces me va a llegar mucha gente que realmente no son compradores potenciales.
Entonces, ese, digamos que es como la implicación de esas palabras amplias, pero yo puedo jugar con ellas. Por ejemplo, si yo apenas voy a hacer una campaña en Google y yo no tengo ni idea cómo me busca la gente en Google, qué palabras clave puedo hacer, puedo poner las que yo considere en concordancia amplia y me voy a ir dando cuenta si esas palabras, si con esas palabras sí me está buscando la gente o en su defecto no, me están buscando con otras. Entonces, esto también me sirve como estrategia cuando estoy comenzando con una campaña. Y escribo la palabra así, tal cual, sin ningún tipo de carácter. También está la concordancia de frase. ¿Esto qué quiere decir? Si mi palabra clave aparece tal cual en una frase con la que me buscaron en Google, con la que o sea, la persona usa una frase para buscar en Google y mi palabra clave está tal cual, a esa persona le llega mi anuncio. Pero la palabra clave debe aparecer tal cual. Entonces, por ejemplo, si mi palabra clave es cursos online, si la persona puso cursos de marketing online, como están las dos palabras de mi palabra clave, les va a llegar mi anuncio. Pero si acá dijera solamente cursos de marketing, como no tiene la palabra online, no le aparece mi anuncio. Y por último está la concordancia exacta. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona, o sea, para que a la persona le aparezca mi anuncio, debe poner mi palabra clave tal cual. Ah, bueno, y acá me iba saltando algo. Para darle esta concordancia de frase a mi palabra clave, la debo poner entre signos de, olvidé este nombre, entre comillas. Las debo poner entre comillas. Y acá está la concordancia exacta, que es que me busquen tal cual con mi palabra clave. Entonces, la búsqueda que haga la persona en Google debe coincidir exactamente con mi palabra clave. Si mi palabra clave es cursos online, la persona debe poner cursos online solamente en el buscador para que le aparezca mi anuncio. Este tipo de palabras clave, para darle la concordancia exacta, las debo poner dentro de estos corchetes. Entonces, para explicarles acá, por ejemplo, acá él me saca como por defecto unas palabras clave, pues yo simplemente si quiero las borro y pongo las mías, pero para explicarles aquí como el tema de las concordancias, si le quiero dar concordancia amplia, la dejo tal cual, simplemente escribo la palabra y la dejo tal cual. Si le quiero dar concordancia de frase, le pongo las comillas. Y si le quiero dar la concordancia exacta, le pongo los corchetes. Y así es como yo las debería escribir de acuerdo a mi intención. ¿Qué recomendaría yo? Por ejemplo, si apenas estoy arrancando, como lo hemos venido diciendo, con una campaña, soy nuevo en el tema, no llevo mucho tiempo pautando en Google o quizá nunca he pautado en Google, sería bueno que las palabras más genéricas de mi negocio, las palabras clave más genéricas, las pongan amplia. ¿Para qué? Para identificar ahí cómo me está buscando la gente. Entonces, por ejemplo, si yo vendo tiendas virtuales, la palabra tienda virtual la pondría en amplia y miraría la gente cómo está buscando adquirir una tienda virtual. Y ya ahí ya, dependiendo cómo se vaya comportando la palabra, la puedo después modificar y ponerla en concordancia de frase o la puedo poner en concordancia exacta. Tener en cuenta también que la concordancia también afecta a mi presupuesto, porque la concordancia amplia implica que le puedo llegar a muchísima más gente, pero gente que de pronto no va a estar muy interesada en mi servicio o en mi producto. Entonces, puedo pagar por gente que a lo mejor no esté interesado, pero es una buena forma también de identificar mis palabras claves si yo no lo tengo muy claro al inicio de empezar a pautar en esta red social, en Google, perdón. Entonces, bueno, aquí voy a enlistar mis palabras clave y ya en esta parte es donde voy a empezar a crear mi anuncio. Es decir, empezamos acá con esta estructura. Entonces, ese ya es mi grupo de anuncio, ya estoy dando mis palabras clave para ese grupo de anuncio y ya voy a empezar a crear mis anuncios. Algo súper importante que deben tener en cuenta, si yo voy a crear un grupo de anuncios de la competencia, o sea, de mis competidores, por poner un ejemplo, yo vendo
tenis deportivos, entonces yo soy Nike y voy a crear un grupo de anuncios con Adidas, con Reebok, con Puma, esos competidores los pongo acá en palabra clave, pero aquí en la hora de crear mi anuncio, de poner mis textos y mis títulos, yo no puedo poner el nombre de mis competidores. Acá voy a empezar a poner atributos y palabras clave de mi negocio. Acá no puedo poner, para este tipo de grupo de anuncio, no puedo poner los nombres de mis competidores en mi anuncio, porque eso, si digamos mi competidor se da cuenta que yo estoy poniendo su nombre en mi anuncio, me puede demandar. Entonces, ahí eso ya, digamos que es un tema ya, se puede prestar para problemas. Entonces, tener presente, esto es muy bueno, este tipo de campañas de competencia, porque a todo el que busque a mi competidor le va a aparecer mi anuncio. O sea, si una persona está interesada en Adidas y yo soy Nike, el que esté interesado en Adidas, ¡pum!, le aparece Nike. Pero tener presente que solamente lo puedo poner aquí en mis palabras claves, pero a la hora de crear mis anuncios no puedo agregar esos nombres. Entonces eso para que se lo anoten porque es importante resaltarlo. Bueno, acá voy a poner la URL a donde voy a llevar a estas personas en este anuncio y voy a empezar con la creación de los títulos. Google, por defecto, me saca aquí unos títulos. 3, 4, me saca 6 títulos. Pero Google, como ustedes ven acá, me da la posibilidad de yo crear hasta 15 títulos. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que usemos todos los 15 títulos que Google me permite. ¿Por qué? Porque así, como ya dije anteriormente, le voy a dar más opciones a Google de identificar cuál puede ser el título que me traiga muchos más clientes, que me traiga más conversiones, que la gente que me traiga más ventas. Entonces, yo puedo poner acá, por ejemplo, de títulos, puedo poner acá mis palabras clave. Ojo, paréntesis, exceptuando cuando es el grupo de anuncios es de la competencia. Entonces, puedo poner, por ejemplo, si mi negocio es de zapatos deportivos y aquí arriba tengo palabras clave de zapatos deportivos, entonces hagámoslo como más real. Entonces, por ejemplo, zapatos deportivos azules, tenis deportivos, tenis Nike deportivos. Acá le ponemos zapatos para hombres, zapatos para mujeres. Estos podrían ser, por ejemplo, mis palabras clave para este grupo de anuncios. Ya acá entonces yo decido a cuáles les doy pues la concordancia que yo quiera. Yo podría mirar acá, por ejemplo, Nike, ponerle concordancia de frase, porque estoy poniendo la marca, entonces quiero que sea un poquito más específico. Y las otras las puedo dejar, digamos que en concordancia amplia. Si yo quisiera que, por ejemplo, yo solamente vendo zapatos azules deportivos, yo no vendo zapatos de otros colores, solamente vendo azules, entonces le voy a poner acá concordancia exacta, porque no me interesa que los que busquen zapatos deportivos rojos les aparezca mi anuncio. Entonces ahí le pongo concordancia exacta. Y acá, entonces puedo usar perfectamente esas palabras clave. Entonces voy a utilizar en los títulos mis palabras clave, mis atributos, mis diferenciadores, cosas que me caractericen como marca, teniendo presente que para los títulos tengo hasta 30 caracteres. Entonces puedo poner zapatos deportivos hombre, zapatos Nike, tenis Nike de hombre. Empezar a jugar con esas palabras clave relacionadas con mi producto o servicio. También puedo poner los mejores tenis al mejor precio. Bueno, vean, ahí ya
me pasé de los 30 caracteres. Entonces me toca reducirlo. Los tenis al mejor precio. Y empezar a jugar con eso. ¿Qué les recomiendo yo? Esta es la parte más importante de toda la creación de la campaña. La creación de mis títulos y de mis descripciones. ¿Por qué? Porque así como es importante, como les dije ahorita, el presupuesto, la inversión que yo tenga, para Google es aún más importante la creatividad y pues que yo use para crear estos títulos o estas descripciones. ¿Por qué? Porque si yo me esfuerzo creando títulos llamativos que las personas, como, o sea, piensen en que hay muchísimos, o sea, en el mercado hay muchísimos competidores y piensen que la mayoría de los competidores estamos pagando por las mismas palabras clave. O sea, por tenis deportivos está pagando Reebok, Puma, Nike, las tiendas genéricas, o sea, hasta el éxito puede estar pagando por zapatos deportivos. Imagínense la cantidad de gente que paga por esas palabras clave. Entonces, a la hora de yo poner un anuncio, si yo solamente pongo zapatos deportivos, o sea, la mayoría de los anuncios de mi competencia va a decir lo mismo. Necesito crear un factor diferenciador en estos textos para que la gente diga, wow, y le haga clic a mi anuncio y no al de la competencia. Entonces vean la importancia de dedicarnos aquí un tiempo a cuadrar estos títulos para que logremos justamente que este contenido llame más la atención de mi audiencia que los contenidos los anuncios de mis competidores. A medida que yo vaya aquí anotando mis títulos, ustedes van a ver que este cuadrito se va a empezar a rellenar porque entonces ya quiere decir que ya la campaña pues la estoy configurando, digamos que subiéndole la calidad. Entre más títulos ponga, entre más descripciones ponga, para Google va a ser un anuncio de mayor calidad. Entonces comprometámonos a que si vamos a crear una campaña, hagámosle los 15 títulos y dediquémosle tiempo a pensar cómo los voy a hacer. O sea, yo puedo, por ejemplo, usar refranes si yo quiero, también teniendo en cuenta, pues, digamos que el tipo de producto y la identidad de mi marca. O sea, hasta dónde puedo llegar. Si yo, por ejemplo, soy una funeraria y voy a pautar en Google, pues no puedo poner un chiste porque pues, o sea, no va en concordancia con mi servicio, con lo que es mi razón social. Pero pues si yo soy una marca de tenis, si soy una marca dinámica, juvenil, deportiva, pues sí podría lanzar una palabra, digamos, un poquito más disruptiva, no tan tenis deportivo, sino que también podría decir como siempre a la moda, siéntete, por ejemplo, siempre a la moda. Bueno, otro truco que les voy a enseñar acá. Siéntete. Los títulos es ideal crearlos con la primera letra de cada palabra en mayúscula. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, acá en el ejemplo, que me aparece en la derecha, los títulos que son con mayúscula llaman más la atención visualmente, o sea, son más llamativos y eso también va a ayudar a que las personas que me estén mirando, pues estén mirando diferentes anuncios en ese momento, pues se enfoquen más en mi anuncio que en el de la competencia. Miren cómo cambian. ¿Sí ven? O sea, llama más la atención. Entonces, no hay ningún problema en que usemos todas las palabras con la letra mayúscula inicial. Eso sí, lo que no podemos hacer, porque Google no me lo permite, es poner toda la palabra en mayúscula. Yo no puedo escribir zapatos deportivos todo en mayúscula porque eso sí Google lo penaliza y no me lo deja hacer. Pero sí puedo poner las letras, las palabras, la primera letra inicial en mayúscula y miren cómo se ve bien. Entonces ya aquí para no demorarnos mucho porque ya se está cumpliendo el tiempo del webinar, como les digo, la importancia es rellenar acá todos los títulos, seamos bien creativos, pongamos diferentes palabras. Yo sé que al principio cuando vamos recién a hacer una campaña puede ser un poco
difícil porque no tenemos la práctica como de escribir este tipo de cosas, pero a medida en que vayamos creando campañas, van a ver que cada vez se va a volver más fácil y nos vamos a soltar más en la redacción, se nos van a ocurrir más cosas creativas, entonces para que lo tengan presente. Y acá en las descripciones. En las descripciones, digamos que funciona lo mismo que en los títulos, simplemente podemos poner más cosas porque tenemos hasta 90 caracteres. La misma recomendación, vamos a usar todas las descripciones. Títulos, recuerden que son 15, descripciones son 4. Entonces es importante que rellenemos todas las descripciones para que Google tenga más opciones de hacer cruces y de mirar y de identificar cuál es la combinación de títulos y anuncios que más nos va a funcionar. Aquí en las descripciones yo, por ejemplo, podría poner los tenis deportivos al mejor precio con pago contra entrega. O tenis Nike con envío gratis en Medellín, por ejemplo. Es empezar a jugar con esos atributos de mi marca, identificar qué ofrezco, de lo que ofrezco, qué le llama la atención a la gente, si son mis precios, si es mi servicio, por ejemplo, el domicilio en 1 hora ya está en tu casa, si es ese atributo, si es la calidad del servicio que yo le presto, la calidad del servicio al cliente, identificar esos atributos que pueden ser importantes para mi comprador. Y ya con eso, entonces, crear este tipo de descripciones y de títulos que llamen la atención sobre lo que es mi producto, mi servicio. Ya cuando ya rellene esto, no lo vamos a rellenar en este caso porque pues se nos llevaría mucho tiempo. Entonces ya le doy aquí en listo y como pueden ver acá, ya está creado el primer grupo de anuncios con el primer anuncio. Entonces ya aquí yo le doy en siguiente. Esta parte de las extensiones es un poco más avanzada, es como poder agregarle a mi anuncio un número de teléfono o una ubicación, o sea, es como agregarle precisamente una extensión donde ellos puedan tener más información, pero este ya es una configuración más avanzada, entonces por eso en esta primera ocasión no lo vamos a agregar y no es necesario, o sea, tú perfectamente puedes crear una campaña bien creada sin extensiones. Entonces acá, por ejemplo, me está poniendo problema porque tengo que agregarle la tarjeta de crédito. Cuando yo le agregue la tarjeta de crédito, ya me va a dejar crear la campaña. Pero como en este caso es una campaña de prueba, pues no vamos a agregar ese tipo de información. Pero vean, me está pidiendo un presupuesto. Entonces acá, por ejemplo, en el presupuesto, lo recomendable es poner, pautar mínimo $10 diarios. Eso es lo recomendable, pero cada uno puede pautar lo que quiera. En este caso le voy a poner 20,000, por ejemplo. Pues bueno, acá ya me devolvió. Las extensiones no las vamos a poner. Y listo. Acá ya me aparece el publicar campaña. Ya le doy ahí y queda mi campaña publicada. Entonces, acá les voy a mostrar, por ejemplo, tengo acá otro dashboard abierto. Acá se visualizarían, por ejemplo, la campaña que tengo en ese momento. Entonces ya me aparecería acá con el presupuesto que tenga y acá en los grupos de anuncios me aparecería ese grupo de anuncios que acabé de crear. Y ya, si yo quiero crear otro grupo de anuncios, por ejemplo, hagan de cuenta que creé el grupo de anuncios, sí, de los zapatos deportivos, y voy a crear el de mi competencia. Entonces le doy aquí en el más y empiezo a seleccionar o a crear un nuevo grupo de anuncios. Y listo. Muchísimas gracias. Voy a leer entonces, no sé si tengan dudas. María, ¿me podrías decir si de pronto hay alguna duda? Bueno, por aquí nos han pasado como algunas duditas. Ya hemos ido
como resolviendo algunas. Por acá nos dice Juan David Rodríguez, ¿sabes cómo puedo evaluar el resultado o cómo el costo del producto agregado? No entiendo a qué te refieres con el costo de producto agregado. Bueno, él venía preguntando un poco atrás y permíteme, miremos si Sebastián por acá está para que nos colabore, que él venía dándole respuesta. Acá les voy a mostrar, por ejemplo. Bueno, y voy a aprovechar para mostrarles donde pueden mirar acá el planificador de palabras clave. Entonces, vean, aquí le dan en herramientas y configuración, se van a planificador de palabras clave y acá le pueden dar en descubre nuevas palabras clave. Tú puedes poner las palabras clave que tú quieras o puedes hacerlo con un sitio web. Entonces, por ejemplo, volvamos al caso de Nike. Yo soy Nike, entonces voy a poner mi competencia, porque quiero saber mi competencia cómo está pautando. Entonces voy a poner Adidas. Acá está el sitio web de Adidas. Entonces lo copio. Ahí. Lo copio. Y aquí en el planificador de palabras clave lo pego. Obtener resultados. Y vean, aquí me van a aparecer las palabras clave con las que ellos están pautando. Entonces, vean, están utilizando Stan Smith, o sea, tipos de tenis, tienda oficial. O sea, utilizan diferentes tipos de palabras relacionadas, Adidas Sales, Adidas Bicicletas, Guayos. Y acá yo puedo mirar cuánto están pagando ellos por esas palabras claves. ¿Qué pasa? Esto tiene, digamos que el intervalo bajo y el intervalo alto. ¿Qué quiere decir eso? El intervalo alto quiere decir que tú pagas más por aparecer más arriba, más arriba. Y el intervalo bajo es como que tú apareces más abajo. Por ende, pagas un poco menos. Pero, ojo, como siempre les he dicho, no todo está en el presupuesto. Claro está, hay marcas en que pagan mucho por una palabra clave y aparecen de primeras, pero eso no lo es todo. También ellos tienen que tener una muy buena relevancia en sus anuncios, o sea, que sus palabras clave, sus anuncios y su sitio web estén tan coordinados y tan alineados que Google le dé una concordancia amplia y por eso también ocupan el primer lugar. Entonces, no crean que todo es el presupuesto. Realmente para Google lo principal es la relevancia, luego el presupuesto. Entonces, por ejemplo, para saber ellos cuánto están pagando, entonces vean, es por esta palabra, tienda oficial, están pagando 599 pesos por aparecer en la parte media, pues baja, o 4,400 para aparecer en las primeras posiciones. Entonces ya ahí tú también defines tu presupuesto y escoges tus palabras clave dependiendo del presupuesto que tengas y de lo que quieras obtener y dónde quieras estar, claro está. Por acá tenemos otra pregunta. Julián Betancourt nos pregunta, ¿cuál es la diferencia de publicar en Google Business y Ads de Google? Google Business, no, es que realmente yo creo que ahí lo que hay es una confusión de términos, porque Google, o sea, Google Ads es Google Ads, o sea, Google Business no, de pronto se refieren a lo mismo, no es que sean dos cosas separadas, o sea, es lo mismo, es Google, es el administrador de campañas de Google. Si quieres yo te puedo ayudar acá por un ladito, no sé por qué no aparezco en la cámara, pero bueno, voy a hablar. De pronto acá para aclarar un poco lo de Google Business con Google Ads, es que Google Ads es la aplicación que estamos utilizando que se utiliza para pautar, ¿cierto? Google Business es, digamos, una aplicación entre comillas o una cuenta de perfil de tu negocio. Entonces no sé si ustedes han visto, por ejemplo, yo puedo poner Vendes Fácil en Google y muchas veces me va a aparecer la dirección, la calificación,
fotos de la empresa, todo este tipo de cosas relacionadas a las marcas. Eso es Google Business. Entonces es algo pues totalmente diferente a Google Ads, que es solamente la aplicación para pautar. De pronto No, puede tener una relación en el tema, digamos, de las extensiones. No lo tocamos por lo que estaba diciendo Lina ahora, que es profundizar más en lo que es la pauta, pero yo podría enlazar mi cuenta de Google Business a la de Google Ads para que cuando me aparezca algún anuncio también me aparezca esas valoraciones que me han puesto en Google Business. como esto, mira, acá estoy compartiendo la pantalla mostrando más o menos qué podría ser. Exacto, exacto. Entonces, muchas veces aparecen como estrellitas, calificaciones que ha puesto la gente, comentarios. Yo podría llevar esas calificaciones a mis anuncios para que las personas puedan ver que yo tengo una valoración buena. Yo haría eso solamente en el caso de que yo sí tenga valoraciones buenas, porque muchas veces personas ponen ahí cosas malas y eso lo va a ver cualquier persona que vea la pauta. Correcto. Por acá tenemos una pregunta bien importante de Jean-Paul Laforie. Creo que les ayudaría mucho. Y él nos dice, ¿se puede modificar todos los parámetros de una campaña creada o toca crear una nueva? No, los parámetros sí se pueden modificar, pero por ejemplo las palabras clave, los expertos recomiendan, o sea, es mejor las palabras clave volver a crearlas, o sea, borrarlas y volver a crearla con la concordancia, si por ejemplo le quieres cambiar la concordancia. Entonces, borrar mi palabra de mi grupo de anuncios y volver a crearla con la concordancia nueva y no volver a crear un grupo de anuncios para cambiarle solamente la concordancia o nada. O sea, simplemente borra la palabra porque no puedes poner la palabra con dos concordancias diferentes. Entonces borras la palabra, la creas con la misma concordancia y con la concordancia nueva y listo. Por ejemplo, los títulos o las descripciones, lo mismo, puedes estar constantemente cambiándolas, mejorándolas. Si se te ocurrió un mejor atributo o te diste cuenta como que no, es que mis compradores me buscan más por esta palabra clave, voy a hacer más títulos con esta palabra clave, lo puedo hacer sin ningún problema. Eso, básicamente eso se llama optimizar mi campaña. Y eso es lo que nosotros hacemos después de lanzar la campaña. Justamente eso que tú dices es lo que buscamos para tratar de que la campaña tenga mejores resultados. Analizar qué resultados está teniendo y con base en eso cambiar mis títulos, cambiar mis descripciones, mejorar mis palabras clave, etcétera. Correcto. El señor Carlos Franco nos pregunta, si se colocan las palabras clave en el grupo de anuncio, ¿qué sentido tiene crear un grupo de competencia? No lo tengo claro. Bueno, es que el grupo de anuncios de competencia es enfocado para que cuando una persona en Google, por ejemplo, volvamos al mismo ejemplo, yo soy Nike y yo estoy interesada en zapatos deportivos. Yo como Nike, como empresa, ofrezco zapatos deportivos, pero por alguna razón yo pensé en Adidas. Entonces yo pongo en Google Adidas zapatos deportivos. Como él está buscando zapatos deportivos y zapatos deportivos es una de mis palabras clave y es algo a lo que yo le quiero enfocar, todos los que quieran buscar en Adidas, o sea, van a ser mi público objetivo también. Entonces, yo hago un grupo de palabras clave de mi competencia para que ellos cuando busquen a mi competencia, entonces pongan acá en el buscador Adidas, les aparezca un anuncio relacionado, vamos a ver si aquí me sale, porque algunas veces sale, les aparezca un anuncio relacionado con mis tenis, o sea, Nike. Entonces acá yo puse Adidas y acá me puede salir un anuncio que diga Nike y que les aparezca mi anuncio. Entonces, eso es muy importante, ¿por qué? Porque ahí puedo tener oportunidades de, si él está buscando Adidas, pero vio mi anuncio, tenía unos títulos interesantes, una descripción llamativa, y le capté la atención y se metió a mi sitio y compró. Entonces, mira, es una oportunidad. ¿Qué no puedo hacer? Que si yo pongo Adidas y acá en el título los voy a direccionar a Nike, pero mi título es Adidas, eso está mal, porque eso es competencia desleal. Eso es usar la palabra
el nombre de una empresa en mis anuncios y eso sí no lo puedo hacer, pero en mis palabras claves sí lo puedo hacer y de hecho es una excelente estrategia para tratar de competir, porque también mi competencia va a ser lo mismo, va a usar mi nombre como una de sus palabras clave para que cuando las personas me busquen a mí, les aparezca el anuncio de ellos y eso es competencia finalmente, pero es un recurso muy bueno. Correcto. Por acá nos preguntan si en la palabra clave no aparece ningún valor, ¿qué significa? No es buena. Ningún valor, pues la palabra clave puede tener, digamos, muchas búsquedas o, no, o muy pocas búsquedas, eso lo iremos mirando también en el transcurso de la campaña. ¿Qué pasa? Si la palabra clave nadie la ha buscado, o sea, si mi palabra clave es zapatos deportivos y nadie ha puesto en Google zapatos deportivos, es porque Google no ha destinado presupuesto, o sea, no ha usado esa palabra clave, entonces no me va a cobrar por ella. Entonces, a lo mejor eso pues es un indicativo de que no es la palabra clave indicada, porque si nadie la busca, pues para qué la uso? Mejor uso otras palabras que sean más usadas y que me puedan traer mejores resultados. Correcto, permíteme. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Nos decía el señor Julián Betancourt, quien nos preguntó por el tema de business. Lo decía porque en Google Business también puedo posicionar un servicio y cuando el cliente busca este servicio, la empresa va a aparecer ahí. No sería tan relevante hacer un anuncio, ¿cierto? Pues yo creo que las dos, o sea, es que lo puedes complementar. Google Business es también para que tú aparezca como tu información de horarios, mira, como acá, horarios, sedes, aparezca tu información en Google y las personas puedan visualizar esa información. Pero, o sea, de igual manera, esto, o sea, como tú no estás pagando por esto, no es que siempre que yo ponga Nike, por ejemplo, o si yo pongo zapatos deportivos, hagamos este ejemplo, si yo pongo zapatos deportivos, no les va a aparecer Nike. O sea, Google Business solo me aparece si yo pongo el nombre tal cual de mi negocio. Pero si yo pongo otras palabras claves relacionadas, que de hecho si la gente busca más por zapatos deportivos que hasta por los nombres específicos, entonces mira que ahí me estoy perdiendo una oportunidad de tener clientes nuevos, entonces sí vale la pena invertir. Correcto. Y finalmente, entre más grupos tenga, más posibilidades de clics y más costo tendrá entonces. Sí, exacto. Yo la verdad no recomiendo tampoco tener muchos grupos de anuncios. O sea, 2 grupos de anuncios, por ejemplo, está bien. 2, 3 grupos de anuncios. ¿Por qué? Porque es que también ustedes deben tener en cuenta que para que la campaña digamos que de resultados hay que estarla monitoreando, entonces hay que estar entrando, mirar cuánto está invirtiendo, qué CTR tengo, qué palabras clave me están funcionando, cuáles no, y eso implica tiempo, implica tener, pues, o si ustedes, digamos, no cuentan con el tiempo, es tener a una persona que se enfoque únicamente en eso, en optimizar la campaña. Entonces, entre más grupos de anuncios tenga, a lo mejor estoy destinando, o requiero también un presupuesto mayor, o requiero también mucho más tiempo y dedicación para la campaña. Entonces, para iniciar, yo no tendría tantos grupos de anuncios. Correcto. Bueno, yo creo que entonces por acá pues ya no tenemos como más preguntas. Quisiéramos de pronto robarte aquí un espaciecito, un minuto para contarle a nuestros invitados de ese nuevo desarrollo con el que hemos salido, ¿cierto? El día de ayer de los puntos drop. Entonces, si me permites para compartir aquí la Ya. pantalla y mostrarles de una manera muy rápida. María, Estamos como, mientras compartes pantalla, también quiero preguntarle a las personas si les interesaría, por ejemplo, que hiciéramos un webinar, otro webinar, hablando de una búsqueda en Google o de una pauta en Google un poco más avanzada, o si les interesaría también saber cómo pautar, hacer una pauta en display o hacer una pauta en shopping. Si les interesaría, nos lo dejen saber. Les vamos a hacer también una encuesta al final para que nos respondan esas preguntitas y así nosotros también tener ese conocimiento y ofrecerles ese webinar más adelante si ustedes así lo quieren. sí, ya les publicamos como la encuesta, algunos nos dieron respuestas y por Súper. acá desean, por el chat también pueden complementar. No me da para
para mostrarla. Bueno, aquí déjame yo. Listo, por aquí ya me va a dar el permiso. Muy bien. Voy aquí a mostrarles. Aquí están visualizando la pantalla, ¿correcto? Bien, entonces, este tema de puntos drop son puntos que hemos dispuesto en diferentes ciudades, en ubicaciones estratégicas, donde los compradores de sus tiendas pueden, al momento de ingresar el producto al carrito, vamos a hacerlo aquí muy rápidamente. Vamos aquí a ingresar. Vamos a dejar un solo producto. Dejamos los datos en el carrito. Vamos a dar ir a pagar. Y el cliente va a encontrar en esta parte del registro la posibilidad de recibir su pedido en el domicilio o seleccionar el punto drop a donde él le quede más fácil ir a recoger su pedido. Entonces puede marcarlo, le va a aparecer la opción de los puntos drop y va a poder, una vez acepte términos y condiciones, buscar con su geolocalización o ubicar un punto. Aquí él va a poder mirar de acuerdo a su dirección, la puede digitar y le va a entregar direcciones cercanas, va a poder visualizar en el mapa, también le va a indicar cómo llegar y tenemos pues los diferentes puntos drop donde el comprador va a poder remitirse. ¿Cómo va la tienda a poder activar esos puntos drop? Vamos a ir aquí al administrador de la tienda, vamos a ir al módulo de configuraciones y aquí ustedes tienen los diferentes plugins. Recordemos que los plugins son herramientas, digamos, adicionales o complementarias que hacen que la tienda se vea de pronto más completa, con mejores herramientas y aquí está puntos drop. Por defecto lo van a encontrar inactivo. Entonces, si ustedes quieren ofrecerle esta alternativa que es maravillosa a sus compradores, le vamos a dar un clic y nos va a aparecer aquí que el plugin Puntos Drop ha sido activado correctamente. A partir de este momento, ya sus compradores van a poder utilizar este servicio. Si alguno tiene pues alguna duda o alguna inquietud, recuerden que también a través de soporte técnico en su administrador tienen aquí el chat para que puedan solicitar esa asesoría de cómo activarlo. Igualmente les hemos compartido en el inicio la forma de activarlo. Aquí pueden darle clic y los lleva a un tutorial donde les enseña cómo hacerlo. Por acá nos preguntan si les vamos a compartir el video de esta sesión, de este webinar. Sí, claro que sí. Vamos a compartirles la memoria. Junto con la presentación también. Sí, correcto. Por acá nos dice el señor Jason Steven Orrego, una pregunta un poco fuera del tema. ¿Yo puedo borrar un producto de mi tienda para que ya no aparezca? Qué pregunta tan interesante. La verdad, Jason, no, digamos, eliminar un producto, no lo podemos eliminar de la plataforma o la tienda, pero lo puedes inactivar, ¿cierto? Bajarle el inventario o inactivar el producto. Desde acá, desde tus productos, ingresando a cada uno de los productos que ya no desees que esté activo, puedes retirarle el precio o puedes también inactivar, digamos, tus productos bajándole el inventario para que ya no te aparezca. Y recuerda que a través de el chat o de nuestro botón de Aprende Fácil también puedes asesorarte viendo los diferentes tutoriales que te permiten organizar tu tienda virtual y todo tu inventario.
Bueno, yo creo que nos resta agradecer a nuestra audiencia una muy amplia convocación y nos acompañaron muchos. Lina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en el próximo webinar para este mes de abril. Sus sugerencias son muy importantes para nosotros. Háganos saber qué temas son los de interés para ustedes. Así es, muchas gracias por venir y por estar tan interesados en esta temática y esperamos tenerlos en los próximos webinars. Muchas gracias, una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.